Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien ahí? Bueno, yo voy a repetir un poco las patologías que mencionó Carlos, pero ahora enfocándome específicamente en el recién nacido. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, también con los pediatras somos pesados y siempre repetimos lo mismo, pero la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la hemostasia del niño no es igual a la del adulto. El niño no es un adulto. Por eso. Entonces hay que tener en cuenta que el desarrollo de la hemostasia en el niño es un proceso dinámico que va a ir cambiando a medida que el niño vaya creciendo, que por lo menos los primeros 6 meses de vida va a tener niveles diferentes a la del adulto, y entre los 6 meses y un año la mayoría de los factores se equiparan en sus valores con los del adulto. Por eso es que hablamos del concepto de hemostasia en desarrollo que impuso la doctora Morin-Andrews, que es como las palabras mayores para todos los pediatras. Por lo tanto, el sangrado ante un recién nacido, siempre es un desafío diagnóstico para nosotros y terapéutico después. Es muy importante que ante un sangrado en un recién nacido, primero que nada nos situemos en si estoy ante un recién nacido sano o enfermo, con otro tipo de patologías, porque eso me va a orientar al diagnóstico. La historia familiar, los antecedentes de sangrado que pueda haber en la familia, también me van a ayudar, y junto con los niveles de laboratorio. Y cuando me refiero a los niveles de laboratorio, vamos a tener que recordar esto que decíamos de que los valores son diferentes. Entonces, en los recién nacidos el recuento plaquetario va a ser igual al del adulto, pero en general las plaquetas de los niños son hipofuncionantes, tienen menos nivel de agregación plaquetaria. El factor 5 y el factor 8 también están en niveles normales comparables a los del adulto. Mientras que los factores vitamina K dependientes, por supuesto, van a estar descendidos. El fibrinogen también va a estar alterado en su función. En general se habla de un fibrinogen con alteraciones a nivel del ácido ciánico, entonces es un fibrinogen hipofuncionante. Y también, muy importante recordar que el recién nacido es fisiológicamente deficiente de antihistamina 3. Esa función en el recién nacido la cumple la alfa-2 macroglobulina. Y el factor von Willebrand normalmente está también aumentado en presencia de los ventrículos grandes. Entonces nosotros lo primero que hacemos es la hemostasia básica de acuerdo a sus valores. No me voy a detener mucho en esto porque todos ustedes lo manejan. De acuerdo a lo que está normal o prolongado, me oriento a ir al dosaje específico de los factores más frecuentemente. O sea, si tengo un anticuerpo de protonina y un TTPA prolongado, lo primero que voy a ir a dosar, si corrige con plasma normal, es el factor quinto. Voy a pensar en una hiperfibrinogenia. Si tengo el TQ normal y un TTPA prolongado, por frecuencia, factor 8, factor 9, es lo primero que voy a descartar. Y sí es muy importante tener en cuenta que un recién nacido con un estudio de hemostasia normal, pero por ejemplo con una hemorragia cerebral, tengo que pensar y tengo que descartar que no esté ante un déficit de factor 13. Porque en el déficit de factor 13, que es una causa común de hemorragia cerebral en el niño, toda la hemostasia me va a dar lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que comúnmente vamos a encontrar en estos niños que heredan factores poco frecuentes de déficit de factor? Fundamentalmente el cefalohematoma, el sangrado por cordón umbilical, el sangrado post-inclusión, el sangrado por punturas. Esto es muy importante porque un recién nacido es normalmente sometido a punturas para administración de vitamina K, para administración de las vacunas, para las pruebas de los test genéticos. Entonces todas esas punturas en un niño con trastorno de coagulación hereditario pueden traer consecuencias como ven allí los taloncitos después de las punturas reiteradas del recién nacido. Y por supuesto la complicación más importante, la hemorragia intracraneal. Por supuesto que el recién nacido tiene muchas causas de hemorragia intracraneana, la prematurez, una de ellas, y es la más frecuente, pero enfocándonos específicamente en los trastornos hereditarios de coagulación y descartando las hemofilias, porque en este tema no me toca meterme, nosotros vemos, este es uno de los estudios más grandes que hay publicados
inglés de 1.111 pacientes, en los cuales investigaron el porcentaje de pacientes que habían presentado hemorragia intracerebral. De esos 1.111, 38 pacientes habían tenido hemorragia cerebral. Y cuando se especificó en buscar quiénes habían presentado de estos déficits el sangrado neonatal, vemos que los diagnósticos fueron traumatenia del asma, déficit del factor 13, déficit del factor quinto y déficit del factor 7. O sea que son los que más frecuentemente podemos encontrar. ¿Por qué le damos tan importancia a la hemorragia intracraniana? Porque es un desafío hacer el diagnóstico temprano para instituir la terapéutica adecuada, porque además tiene grandes consecuencias a largo plazo para el recién nacido con déficit neurológico, incluso con muerte prematura. Entonces, por supuesto, de los desórdenes hereditarios, hemofilia y B son los más frecuentes. En orden de frecuencia, el déficit del factor 7 lo vamos a encontrar en 1 en 500.000 recién nacidos, y el déficit de 13 y todos los demás factores, en general, la frecuencia es de 1 en 1 millón o 1 en 2 millones. O sea que son realmente muy poco frecuentes. Esta es la estadística de la Federación Mundial de la Hemofilia en los factores poco frecuentes de coagulación, el déficit poco frecuente. Ven que la gran mayoría son déficit de factor 7, déficit de factor 11, factor 13, factor 10. Y este es un trabajo muy lindo hecho por el grupo europeo, que también tiene un registro de desórdenes sangrados poco frecuentes, en donde además trataron de correlacionar la severidad clínica con el dosaje de factores. Entonces ellos encontraron que el grado 3 de severidad clínica, que se consideraba que era el sangrado severo espontáneo, o sea, la hemorragia intracerebral, la hemorragia intestinal o el sangrado de cordón, estaba fundamentalmente asociado a los déficits de fibrinógeno, factor 13 y factor 10. Y como verán, el factor 7 y el factor 11 tienen prácticamente un 50% de ser asintomáticos, o sea que es poco frecuente para nosotros que en un recién nacido hagamos diagnóstico de más probable que encontremos una hipofibrinogenia o una diabetes. Entonces, en este estudio, cuando se correlacionó el grado de severidad clínica con el nivel de factor, se encontró que hay una fuerte asociación entre el nivel de factor y su manifestación clínica para fibrinógeno, factor 10 y factor 13, una débil asociación para factor 5 y factor 7, y directamente no hay asociación entre el nivel de factor 11 y la severidad clínica. Entonces, de los síntomas, cuando analizamos los desórdenes de sangrado poco frecuentes y sus síntomas clínicos, cuando nos referimos al sangrado de cordón umbilical, porque yo estoy hablando específicamente del recién nacido, lo voy a tener más frecuentemente en los trastornos de fibrinógeno, en el déficit de factor 10 y en el déficit de factor 13. Y como les decía, en el sistema nervioso central, el déficit de factor 13 en un recién nacido para nosotros es obligatorio descartar. Entonces, para el hacer el diagnóstico de este tipo de déficits en un recién nacido es todo un desafío, porque muchas veces, la mayoría de las veces, el antecedente familiar no existe. Casi todos estos déficits son de forma hereditaria autosómica recesiva. Entonces, las manifestaciones clínicas severas en general se dan en formas homocigotas. Entonces, muchas veces los papás no saben que son portadores del déficit. Entonces no tenemos antecedentes concretos para hacer el diagnóstico, no tenemos la historia familiar. Sí tener la atención, insisto, con el sangrado de cordón umbilical, estudiar los trastornos del fibrinógeno y los déficits de factor 13, y también los déficits de factor 2, que son muy raros de ver, pero que también se asocian con hemorragia cerebral y sangrado de cordón umbilical. En referencia a la enfermedad de von Willebrand, como Carlos le decía, en un recién nacido es mucho más difícil de diagnosticar, y en realidad para nosotros lo único que constituiría un riesgo alto de sangrado en un recién nacido es el antecedente familiar de una enfermedad de von Willebrand tipo 3 ya diagnosticada. Entonces, en ese caso debemos tener muchas precauciones con el bebé, porque tiene alto riesgo de hacer complicaciones hemorrágicas. Las de tipo 2 en el riesgo intermedio,
y las de tipo 1, que clínicamente tienen un fenotipo sangrante, no se consideran de riesgo bajo. Los que son formas clínicas leves directamente son poco probables que se compliquen con hemorragia. Entonces el déficit de factor 13 es muy importante, es que muchas veces el antecedente de consanguinidad en la familia lo solemos encontrar en el déficit de factor 13. Lo importante del déficit de 13 es que lo encontramos en el 60% de los casos del sangrado cordón umbilical, y que el sangrado cordón umbilical tiene una fuerte asociación con el déficit de factor 13 y un 30% aproximadamente de hemorragia. Con respecto a la trombostenia de Glassman, como le decía a Carlos, es poco común de ver en el neonato. La sintomatología puede ser púrpuras o petequias, en general está el antecedente del diagnóstico materno, y lo más importante, como decía Carlos, es la trombocitopenia lo inmune por el paso de esos anticuerpos antiplaquetarios a través de la placenta. Entonces, esta es una revisión sistemática, es una de las más grandes. Casi todos estos trastornos, precisamente por lo poco frecuentes que son, cuando uno hace la revisión bibliográfica, lo que encuentra son reportes de casos o casos aislados. Es muy raro encontrar grandes trabajos o series que incorporen gran cantidad de pacientes. Entonces, en este trabajo, que es uno de los más grandes que yo encontré, que se enfocaba en el recién nacido, no tanto en las complicaciones maternas, sobre 40 embarazos en 35 mujeres, hubo 38 recién nacidos vivos y hubo 3 muertes intrauterinas por hemorragia intracraniana. Y de los pacientes nacidos vivos, 3 habían desarrollado trombocitopenia de recién nacidos y fueron tratados con transfusión de plaquetas o gamoglobulinas, pero todos tenían en común el antecedente del diagnóstico de anticuerpos antiplaquetarios maternos. Por eso es tan importante, como decía Carlos, estudiarlo durante el embarazo en la mamá para prever en el recién nacido las complicaciones. Con respecto al tratamiento, bueno, en rojo están remarcados los niveles que son discutidos, cuáles son los mínimos o los niveles mínimos que oscilan entre el 20 y el 40% en la mayoría de ellos. Algunos de estos déficits tienen la posibilidad de ser suplementados por factores específicos comerciales, y si no, los demás nos queda el recurso del plasma precongelado o el crioprecipitado. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes para nosotros ante la sospecha de un posible recién nacido afectado por un trastorno hereditario de coagulación? Fundamentalmente que el parto debe ser asistido en un centro especializado y multidisciplinario que sepa cómo manejar o que disponga de los medios para manejar las posibles complicaciones. Por supuesto, evitar el parto instrumental, el uso de vacuum o forceps por el riesgo de hemorragia intracraniana para un recién nacido. Ante la sospecha, si nosotros pensamos que va a ser un recién nacido afectado, deberíamos indicar obtener una muestra de sangre de cordón para poder hacer el diagnóstico inicial del déficit, para evitar precisamente las venopunturas posteriores. Nosotros hemos llegado a ver por venopunturas en un recién nacido el síndrome compartimental de supracitos, así que es algo que hay que realmente tratar de evitar. Las punciones arteriales, que cuando el recién nacido está en una sala de cuidados intensivos neonatales, la punción arterial es mucho más frecuente de lo que uno quisiera, entonces tienen que advertirles que no se deben realizar punciones arteriales, evitar la circuncisión, no administrar la vitamina K de forma intramuscular como es usual, sino ante la sospecha, aunque no tengamos confirmado el diagnóstico, pero sospechamos que el paciente, el recién nacido, tiene un trastorno de coagulación, la vitamina K se debe administrar o por vía oral o por vía subcutánea, y siempre, si es por vía subcutánea, con una compresión sostenida en el sitio, con una aguja muy fina y compresión sostenida por lo menos de 5 a 10 minutos para evitar el hematoma. Y también es de buena práctica, si nosotros pensamos que el niño tiene un trastorno hereditario de coagulación, hacer antes del alta una ecografía craneana para descartar la posibilidad de que haya una hemorragia intracraniana que no hemos diagnosticado, porque el recién nacido, la hemorragia intracraniana tampoco no nos avisa como el adulto con cefalea, vómitos y convulsiones, sino que en el recién nacido a veces se puede limitar a simplemente una irritabilidad
una hipersonolencia o una dificultad para alimentarse. Entonces es de buena práctica, ante la sospecha, antes del alta, realizar